que sucede en Ecuador. El presidente Guillermo Lasso disuelve la Asamblea Nacional y anuncia que va a gobernar un periodo de 6 meses más y que luego de ellos va a ir justamente o va a iniciarse una convocatoria de elecciones generales. Conversamos y continuamos con este tema, pero esa vez con el doctor Pablo Encalada, abogado precisamente del presidente Guillermo Lasso. Doctor Encalada, muchas gracias por su tiempo. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Un saludo a toda la ciudadanía. Hemos recogido varias reacciones desde la Asamblea, tenemos un panorama, digamos, de cuál es el sentir del ciudadano ecuatoriano en estos momentos, pero algo que llama también particularmente la elección es que el señor Guillermo Lasso podría ir nuevamente o postularse para ser reelecto luego de este periodo de 6 meses de gobernar y llamar a elecciones generales. ¿Esto es una figura que se está tomando en cuenta, que lo está tomando en cuenta Guillermo Lasso? Creo que es el candidato natural, ¿no es cierto? Porque lo que ha hecho el presidente Lasso es utilizar, digamos, una salida democrática, una salida política como una herramienta jurídica, que es este tema de la muerte cruzada. La Constitución del Ecuador prevé esta posibilidad. Me parece muy importante aclararlo, sobre todo, ¿no es cierto?, con ustedes en el Perú, que han tenido tantos destituciones de presidentes, yo creo hace algunos años incluso con Fujimori, estos de disolver el Congreso, que no se asemeja a nuestra situación, porque lo que ha hecho ahora el presidente Lasso es en función de una atribución constitucional disolver el Congreso, pero no para ser, digamos, un presidente sin contrapesos, no, sino que es ante la crisis política, ante la constante boicot, obstaculización del trabajo de la Asamblea Nacional, el presidente lo que ha hecho es mandarlos a la casa y llamar a elecciones, ¿no es cierto? Entonces, finalmente, es una salida más bien muy democrática, porque le está devolviendo a la ciudadanía, al país, la posibilidad de pronunciarse respecto de esta crisis. Pero la muerte cruzada, si bien es cierto, nos vamos todos en este momento, sí es una posibilidad de retorno para Guillermo Lasso como presidente, porque él podría postularse, tenemos entendido, y completar el tiempo de periodo que le resta, o que le estaría restando. Eso es correcto, ¿no es cierto? Estas nuevas elecciones, el presidente, lo que está establecido en la Constitución es él sigue siendo presidente. Él puede incluso dictar leyes a través de decretos leyes que tienen un control de constitucionalidad. La Corte Constitucional puede, incluso ya el día de hoy envió ya una ley de reforma tributaria, y que la Corte Constitucional tiene que validar si es que es constitucional y entra en vigencia, ¿no es cierto? Si tiene una atribución en ese sentido. Y durante este tiempo, él va a seguir siendo presidente y no tiene ningún impedimento para ser candidato. Ni los asambleístas destituidos ni el presidente tienen impedimentos para ser candidatos. Y además, esta elección no corre como una reelección, porque en nuestro país, nuestra Constitución, se establece que solo una vez pueden ser reelegidos. Pero en este caso de la muerte cruzada no aplica como reelección. Y además, el próximo periodo no son los 4 años, son los periodos de gobierno que tiene nuestro país, sino que simplemente es el restante. Claro, el resto que le queda en este caso son 2 años, pero digamos hasta que se den las elecciones, etcétera, será 1 año y medio adicional. Ahora, para ponerlo en términos sencillos también del oyente y del televidente, lo que ha dicho la oposición del Congreso en Ecuador es, esta es una forma de sacarnos a nosotros, pero la oportunidad de que él complete su periodo. Es decir, claro, para unos el angosto y para los otros el ancho. La sensación del ciudadano en estos momentos, la legitimidad hacia Guillermo Lasso, ¿cuál es? ¿Existe o no existe? Mire, yo creo que no hay ninguna institución en el país más desprestigiada que la Asamblea Nacional. Entonces yo más bien creo que esto lo ha fortalecido al presidente Lasso, quien claro, no goza de un respaldo popular mayoritario, eso hay que decirlo. Pero comparado con la Asamblea Nacional, ese es el menor, digamos, respaldo popular. Entonces yo creo que más bien la ciudadanía lo ha acogido con bastante agrado a esta situación. Yo veo una sensación de tranquilidad, de como ya basta de tanto conflicto, ¿no es cierto? Váyanse a la casa los asambleístas, bueno, y nos vamos a ir a elecciones. El ambiente en Quito, yo ahora mismo estoy en Quito, digamos, tengo mi oficina en un sector bastante comercial y está todo absolutamente normal. Nada ha cambiado, los otros poderes del Estado se han pronunciado ya en el respeto, ¿no es cierto?, de esta decisión, porque es totalmente jurídica, democrática y constitucional. Así que yo creo que ha sido tomado de buena manera. ¿Y la actitud o el sentimiento en estos momentos del presidente Guillermo Lasso, cuál es? ¿De tranquilidad? Sí, de tranquilidad, porque él ha tenido que enfrentar el boicot de la Asamblea por los 2 años. No es la primera vez que la Asamblea Nacional quiere destituirlo. Hace 1 año ya hubo una votación
para su destitución por crisis política. Ventajosamente no tuvieron los votos, pero esta es la segunda vez. Además, el mismo partido del correísmo ha intentado la revocatoria de mandato, es decir, es la cuarta ocasión que en 2 años que el presidente Lasso enfrenta la posibilidad de ser destituido, y ser destituido por, digamos, apetitos políticos o por esa hambre de retomar el poder por parte del correísmo. Entonces creo que era como ya no podemos más, y ante esta crisis política la herramienta que tenemos es la muerte cruzada. Así que si quieren tanto retomar el poder, bueno, veámonos en elecciones. Claro, el término destituidos es como nuestro equivalente a vacancia, digamos, aquí en Perú, que es el término que más usamos. Digamos que el haber utilizado esta figura jurídica política, que es la muerte cruzada, ¿no es también prácticamente asumir responsabilidades en esta investigación y en el juicio político que se le sigue a Guillermo Lasso? No, en absoluto. Pero 2 cosas ahí, ¿no es cierto? Primero es que el juicio político, él era por un tema, se lo acusaba de un supuesto peculado en una empresa pública, que nada tiene que ver con el accionar del presidente, y paralelamente en Fiscalía se presentó una denuncia por los mismos hechos. El juicio político ha terminado, porque ya no hay asamblea, así que eso hay que olvidarse, ya eso es parte del pasado. Y sí, paralelamente la justicia, la fiscalía particularmente, está llevando la investigación en contra del presidente, que es precisamente en donde yo soy abogado de él. Yo soy abogado penalista que lo defiendo ante fiscalía, y que tengo yo la plena convicción, confianza de que en el corto tiempo obtendremos un archivo de la investigación, porque no existen, digamos, ningún elemento con el cual se pueda llevarlo a tener una responsabilidad. Y doctor Encalada, la crisis política, la crisis en general de la que tanto se habla en Ecuador, ¿es una crisis que ya viene arrastrando muchísimo tiempo el país, o es una crisis acrecentada a raíz de los intentos de destitución del presidente Guillermo Lasso? Bien, la crisis política estaba dada por esta intención de destituirlo, ¿no es cierto? No es que tengamos gente en las calles, ¿no es cierto? No es que esté convulsionado el país, más bien es una situación, digamos, sí, tranquila, pero claro, hay una crisis política porque se quería la destitución del presidente. Así que crisis política sí hay, convulsión en las calles no, eso no existe. Y con esta medida, creo que el país retoma a la tranquilidad, a la estabilidad política. ¿Es ese el sentimiento en estos momentos de lo que usted puede observar? Usted nos dice que está en Quito, doctor Encalada. ¿Es un ambiente de tranquilidad? Normalidad absoluta. ¿Y las próximas acciones que va a tomar el presidente Guillermo Lasso, las ha podido conversar? ¿Cuáles serían? Bueno, yo soy su abogado personal, no conozco de sus actos de gobierno, pero ya él ha dicho, ¿no es cierto?, hoy mismo ya envió esta ley que le cuento, esta ley es tributaria, una reforma tributaria, ya envió a la Corte Constitucional, es decir, él va a aprovechar estos meses para, están analizando la posibilidad de a través de decreto, ¿no es cierto?, dictar algunas leyes que son a consideración del presidente, importantes para el desarrollo del país, así que seguramente habrán algunas novedades sobre eso. Finalmente, doctor Encalada, ¿le ha comentado el presidente Guillermo Lasso si él le gustaría justamente terminar este periodo que le queda pendiente? Luego de estos 6 meses de gobernar, él ha dicho llamaremos elecciones. ¿Él va a postular también? Él es el candidato natural, ¿no es cierto? Creo que ¿Pero qué significa ser el candidato natural? Que es obvio que él tendrá que él es digamos el idóneo para presentarse. Yo más bien creo que la novedad sería que no lo sea. Es decir, se va a presentar. Yo creería que sí, él no lo ha dicho públicamente, pero yo creo que lo lógico, lo natural es que si es que él somete a consideración del país su mandato, él tiene que estar a la cabeza. Entonces es probable que él sea el candidato, pero bueno, tampoco podríamos asegurar aquello. Yo creería que sí. Perfecto, muchas gracias, doctor Pablo Encalada, abogado del presidente Guillermo Lasso, presidente ecuatoriano, aclarando un poco y utilizando esta frase, ¿no? Es el candidato natural. Existe la posibilidad, en Ecuador se permite, y además de que él se vuelva a presentar. Ya no tendría un periodo tan extenso, sino este periodo complementario de 2 años que le resta justamente para terminar su mandato. Lo que sí se daría es un cierre total de la asamblea, que es justamente lo que se ha anunciado esta mañana. 1:15 p.m. Nos vamos a una pausa, sí, momento de una pausa de los anunciantes. Volvemos. Hay más, por supuesto, en la rotativa de